Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, mis queridos seguidores. Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de energía y positivismo. Hoy, estoy más que emocionado, estoy eufórico. Porque les traigo un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta, debatiendo y comentando por días. Prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno en un tema que ha encendido las redes, los medios y, por supuesto, los corazones de miles de fans en todo el mundo, la impactante confesión de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, la pareja que nos conquistó en Seyran y Ferit, y el secreto que, digamos que hizo temblar los cimientos del entretenimiento turco. Sí, lo escucharon bien. Estamos hablando de un verdadero bombazo, un huracán mediático que todavía resuena. Si eres nuevo por aquí, un saludo gigante, lleno de cariño y buenas vibras. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchas gracias por tu apoyo incondicional. Me emociona saber que están aquí, listos para adentrarse en el mundo fascinante de las series turcas y sus secretos. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de drama y romance, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de los vídeos que preparo con tanta pasión y dedicación para ustedes. Tengo muchísimos temas emocionantes en camino, análisis profundos, chismes jugosos, y no querrán perderse nada. Suscríbanse ahora mismo, es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Ok, ¿listos para la explosión? ¿Listos para desentrañar este misterio que ha cautivado a tantos? Como les decía, el mundo de las telenovelas turcas es un universo aparte. Es un crisol de emociones intensas, romances apasionados, giros argumentales inesperados, traiciones, amores prohibidos, y por supuesto, muchísimo cotilleo. Y el caso de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, mejor conocidos por sus personajes en la exitosa serie Seyran y Ferit, es el ejemplo perfecto de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse de manera sorprendente. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este fenómeno, permítanme hacer una breve introducción. Mert y Afra son dos jóvenes actores turcos que con su talento y carisma, se robaron el corazón de millones de personas en todo el mundo gracias a sus interpretaciones en la serie Seyran y Ferit. La serie, que combinaba drama, romance y elementos de la vida familiar, se convirtió en un éxito rotundo, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. La química que existía entre Mert y Afra en la pantalla era innegable, palpable, casi tangible. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la naturalidad con la que interactuaban, todo eso generó una conexión especial con el público, que no tardó en comenzar a especular, ¿será que esa magia traspasa la pantalla? ¿Será que hay algo más que una simple actuación entre ellos? Durante meses, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Mert y Afra se intensificaron. Las redes sociales, como un hervidero de información y especulaciones, se inundaron de fotos, vídeos, análisis detallados y teorías conspirativas. Los fans, convertidos en detectives aficionados, escudriñaban cada publicación, cada comentario, cada like. Analizaban cada mirada furtiva, cada gesto cómplice, cada palabra pronunciada en entrevistas. ¿Era amor de verdad? ¿Era una estrategia de marketing inteligente para mantener a la audiencia enganchada a la serie y aumentar la expectación? ¿O simplemente una amistad cercana que había sido malinterpretada por los fans? La intriga era palpable, el morbo estaba a flor de piel, y la espera por una confirmación oficial, por una declaración que pusiera fin a las dudas, se hacía cada vez más insoportable. Y justo cuando la incertidumbre parecía no tener fin, cuando la especulación se había convertido en una constante boom, la noticia cayó como una bomba atómica. Llegó la confesión que sacudió a todos, que rompió el internet y que generó una oleada de emociones encontradas en el fandom. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cómo se produjo la confirmación de esta relación que tanto se había rumoreado? Pues bien, como suele ocurrir en estos casos, la forma en que se reveló la información fue, digamos, poco convencional. No hubo una rueda de prensa, ni una entrevista exclusiva en la que Mert y Afra revelaran abiertamente sus sentimientos. No hubo un comunicado oficial que confirmara la noticia. En cambio, fueron las redes sociales, los paparazzi, algunos medios de comunicación con acceso privilegiado y, por supuesto, los fans más avispados los que jugaron un papel fundamental en desentrañar el misterio. Fue un auténtico juego del gato y el ratón,
una persecución constante en busca de la verdad. Las fotos de Mert y Afra juntos en situaciones que dejaban poco lugar a la duda, comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Primero fueron vistos en un restaurante exclusivo compartiendo una cena íntima, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Luego fueron fotografiados caminando tomados de la mano por la calle, intercambiando miradas cómplices y gestos de cariño. Más tarde las imágenes de ellos besándose apasionadamente confirmaron lo que muchos ya sospechaban, lo que muchos querían creer. La evidencia era irrefutable, Mert y Afra estaban juntos, y lo que comenzó como una simple especulación se había convertido en una realidad, en una historia de amor que traspasaba la pantalla y conquistaba corazones. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta confesión, este destape para sus carreras y sus vidas? ¿Cómo afectó esta noticia a sus proyectos profesionales y a la percepción del público? Para empezar, la noticia generó un revuelo mediático sin precedentes. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias sobre la vida personal de las celebridades, se volcaron a cubrir la historia. Las entrevistas, los análisis, las opiniones de expertos y las especulaciones sobre la relación de Mert y Afra llenaron las pantallas de televisión, las páginas de las revistas y los portales de noticias. La fama de ambos actores se disparó aún más, alcanzando niveles estratosféricos. Su presencia en las redes sociales se volvió aún más relevante y cada publicación, cada story, cada like se convertía en noticia y generaba miles de reacciones. Pero como suele ocurrir en cualquier relación que se expone al ojo público, también hubo aspectos negativos. La presión mediática, la constante persecución de los paparazzi, las críticas y los rumores infundados sobre su relación comenzaron a pesar sobre ellos. Algunos especularon sobre si la relación era auténtica o simplemente una estrategia de marketing para mantener el éxito de la serie y aumentar la atención mediática. Otros criticaron la diferencia de edad entre ellos y cuestionaron la autenticidad de sus sentimientos. Y por supuesto los fans más acérrimos de la serie, aquellos que soñaban con ver a Seyran y Ferit juntos en la vida real, se sintieron divididos. Algunos celebraron la noticia, llenos de alegría y esperanza. Otros, en cambio, se sintieron traicionados, sintiendo que la magia de la ficción se había visto empañada por la realidad. Además de la repercusión mediática, la relación de Mert y Afra tuvo un impacto directo en la serie Seyran y Ferit. Los guionistas, ávidos de capitalizar el éxito de la pareja en la vida real, se vieron obligados a adaptar la historia, incorporando elementos de la relación real en la trama. Esto, por supuesto, generó opiniones encontradas entre los fans. Algunos amaron la conexión extra que aportaban los actores a sus personajes, la intensidad de sus miradas, la complicidad que se transmitía a través de la pantalla. Otros, en cambio, sintieron que la línea entre la ficción y la realidad se había desdibujado demasiado, que la serie se había convertido en una extensión de su relación, y que eso, de alguna manera, restaba valor a la historia original. Pero, ¿qué hizo que esta confesión, este destape, fuera tan impactante? ¿Qué elementos se combinaron para convertirla en una bomba que resonaría en el mundo del entretenimiento turco durante mucho tiempo? En primer lugar, la química innegable, la conexión mágica y la complicidad evidente entre Mert y Afra en la serie. Su relación en pantalla era tan fuerte, tan intensa, que muchos fans se negaban a creer que fuera solo actuación. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, todo eso generaba una ilusión, una fantasía que muchos querían que se hiciera realidad. Verlos juntos en la vida real, confirmando lo que todos querían creer, fue como un sueño hecho realidad para muchos, y como una confirmación de que el amor, a veces, puede surgir donde menos te lo esperas. En segundo lugar, la manera en que se reveló la información. La espera, la especulación, la búsqueda de pistas, el juego del gato y el ratón, todo esto generó una expectación enorme, un morbo colectivo que alimentaba la curiosidad y el deseo de saber la verdad. La gente quería saber la verdad, quería saber si ese amor que veían en la pantalla era real o no, y el hecho de que la noticia se filtrara a través de fotos y vídeos, en lugar de una declaración oficial, añadió un toque de misterio, de intriga y de morbo. La espera se hizo más emocionante, la búsqueda de información se convirtió en un pasatiempo, y la revelación final fue aún más impactante. Y finalmente la propia personalidad de Mert y Afra. Ambos son jóvenes, talentosos, carismáticos y muy queridos por el público. Verlos juntos, felices y enamorados, generó una oleada de emociones positivas.
La gente se alegró por ellos, se sintió parte de su historia, y su relación se convirtió en un ejemplo de que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. Ver a dos jóvenes que se quieren, que se apoyan, que se admiran y que se respetan, es algo que inspira y que genera esperanza en un mundo a menudo lleno de negatividad y de cinismo. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo ha evolucionado la relación de Mert y Afra? ¿Cómo han manejado la presión mediática, los rumores y las especulaciones? La verdad es que ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Han compartido algunas fotos juntos en las redes sociales, han asistido a eventos públicos tomados de la mano, pero han evitado exponerse demasiado a la presión mediática y a la constante persecución de los paparazzi. Han dejado claro que su relación es algo privado y que prefieren mantenerla alejada del foco público, protegiendo así su intimidad y su bienestar emocional. A pesar de esto, los rumores y las especulaciones no han cesado. Constantemente se habla de posibles rupturas, de crisis en la relación, de nuevos proyectos profesionales que los mantendrían separados. La vida de Mert y Afra sigue siendo objeto de interés para los medios de comunicación y para sus fans. Cada foto que publican, cada like que dan, cada comentario que hacen, es analizado, interpretado y comentado por miles de personas. Pero lo que sí es cierto es que ambos han sabido manejar la situación con profesionalidad, madurez y respeto mutuo. Han demostrado que, a pesar de la fama y la presión mediática, son personas normales, con sentimientos y emociones, que valoran su privacidad y que priorizan su bienestar. Han continuado trabajando en sus carreras, participando en nuevos proyectos y demostrando que su talento va más allá de su vida sentimental. Y hablando de proyectos, ¿qué le depara el futuro a Mert y Afra? Ambos están en un momento crucial de sus carreras. Han logrado el reconocimiento internacional gracias a Seyran y Ferit, y ahora tienen la oportunidad de consolidar su éxito y de explorar nuevos horizontes profesionales. Se rumorea que están trabajando en nuevos proyectos, tanto en televisión como en cine, y que pronto los veremos protagonizando nuevas historias que prometen sorprendernos y emocionarnos. Han demostrado ser actores versátiles, con un gran potencial y con una capacidad innata para conectar con el público. Estamos seguros de que su futuro profesional será brillante, y que seguirán cosechando éxitos y conquistando corazones en todo el mundo. Pero más allá de sus proyectos profesionales, lo importante es que ambos han sabido mantener su relación, protegiéndola de la vorágine mediática y priorizando su bienestar emocional. Han demostrado que el amor, a pesar de los obstáculos y de la presión externa, puede ser fuerte, duradero y auténtico. Han sido un ejemplo de madurez, de profesionalismo y de respeto mutuo. Y eso, en un mundo a menudo superficial y efímero, es algo que merece ser celebrado. En definitiva, la confesión de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, y el secreto que remeció a todos, fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. Su historia de amor, que comenzó en el set de una serie de televisión y que se convirtió en una realidad, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Su relación, con todos sus altibajos, nos ha recordado que el amor puede ser inesperado, emocionante y, sobre todo, auténtico. Nos han enseñado que, a pesar de la fama y la presión mediática, es posible mantener la privacidad y proteger la intimidad. Y sobre todo nos han recordado que el amor es el motor que impulsa nuestras vidas, y que debemos celebrarlo y protegerlo siempre. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de noticias y estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Me parece fascinante analizar estos temas, no solo desde un punto de vista de entretenimiento, sino también reflexionando sobre cómo los medios de comunicación y las redes sociales influyen en nuestras vidas, en la forma en que percibimos la realidad y en cómo nos relacionamos con los demás. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Mert y Afra? ¿Creen que su relación es verdadera y duradera? ¿Qué expectativas tienen sobre sus carreras y sus futuros proyectos? ¿Creen que supieron manejar la presión mediática? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Me interesa mucho saber qué piensan. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido.
Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por supuesto síganme en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional, fotos, vídeos y muchas sorpresas. Muchas gracias por ver. Gracias por ser parte de esta gran familia. Gracias por su apoyo incondicional. Y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan, que vienen muchas más sorpresas. Hasta pronto.